Bienvenidos, muy buenas tardes. La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativa y Humanidades, les da la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de actividades de la 34ª Semana Jurídica y Cultural, el Derecho y su Transformación Social en el siglo XXI. Esta tarde tenemos la conferencia magistral La mediación como vía al bienestar de la felicidad, impartida por el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez. Damos las gracias y la bienvenida a nuestro anfitrión, el doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández, quien nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias por acompañarnos a este segundo día de actividades académicas en nuestra Semana Jurídica y Cultural, que celebra el 193 aniversario de fundación. Muchas gracias, bienvenido y que disfruten esta conferencia magistral. Bien, pues para llevarnos de la mano a esta conferencia con el doctor Francisco, le vamos a pedir a la maestra Aglaé Corona que nos acompañe y se quede al frente con los micrófonos. Bienvenida, maestra Aglaé. Muchísimas gracias. Me es muy grato darles la bienvenida esta tarde. La paz no es la ausencia de conflicto, es la habilidad de gestionar el conflicto por medios pacíficos. Ronald Reagan. En el marco del 193 aniversario de su fundación, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán les da la bienvenida a la tercera conferencia magistral denominada La mediación como vía al bienestar y la felicidad. A cargo de esta como parte de las actividades de nuestra Semana Jurídica y Cultural, el Derecho y su Transformación Social en el siglo XXI. Enseguida, presentaré una semblanza profesional del doctor Francisco Gorjón Gómez, invitado especial y conferencista de esta tarde. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un posgrado en Dirección y Gestión del Comercio Exterior. Es especialista en métodos alternos de solución de controversias y especialista en mercadotecnia, política y gestión de medios, así como es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Entre sus publicaciones, cuenta con más de 20 libros relacionados con los métodos alternos de solución de controversias por editoriales nacionales e internacionales. También cuenta con más de 30 artículos y colaboraciones en revistas internacionales indexadas. Ha sido conferencista en universidades e instituciones vinculadas a los métodos alternos de solución de controversias en países como Estados Unidos, Italia, Portugal, España y en Sudamérica. Ha recibido premios estatales y nacionales como resultado de su destacado desempeño como investigador jurídico. Actualmente es director académico del doctorado en métodos alternos de solución de conflictos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, subdirector de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la misma universidad, presidente de la Asociación Internacional de Doctores en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, presidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León, miembro del Comité de Mediación de la International Chamber of Commerce, México. Doctor Javier, gracias por la distinción que nos hace con su participación en esta conferencia. El auditorio es todo suyo. Muy bien, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es para mí un honor estar el día de hoy en esta tarde lluviosa
con todas ustedes y con todos ustedes. Agradecer la invitación a nuestro señor director, el doctor Carlos Macedonio, a compartir con ustedes algunas ideas sobre la mediación, el bienestar y la felicidad en el marco de esta 34ª semana jurídica, ya toda una tradición, en el marco también igualmente del 193 aniversario, una facultad, una institución de gran renombre, de vanguardia de la UADY a nivel nacional. Quiero igualmente agradecerle la presentación que me honra Aglaé Corona. Muchísimas gracias por sus comentarios y por la introducción, y también a nuestro presentador Higiro Gallegos. Muchísimas gracias a todos. El tema que voy a platicar con ustedes es la mediación como vía al bienestar y la felicidad. Este tema resulta de la publicación de un libro que estamos haciendo y que también la idea o la intención es presentárselos a ustedes el día de hoy. Aquí lo tenemos para que lo vean, para que lo conozcan. Los invito a que lo lean. Esta obra tiene como fin hacer una propuesta. La propuesta principal que lleva esta obra y que redunda en que la mediación es una vía al bienestar y la felicidad, tiene como trasfondo el invertir la generación del bienestar. Todos sabemos que el bienestar es una obligación por parte del Estado, el otorgarnos ese esquema de vida. Y por lo regular nosotros los ciudadanos estamos a la espera de ese bienestar. Entiéndase el bienestar en todos aquellos servicios de los cuales tenemos derecho, como lo es la salud, como lo es la educación, como la seguridad, como es las áreas de esparcimiento, el comercio, la inversión. Todo ello es parte de este tema. Y tradicionalmente el Estado es aquel el que lo proporciona. Sin embargo, en este caso, la propuesta es que nosotros, los ciudadanos, podemos generar ese bienestar e invertir la lógica del bienestar, en donde nosotros, a través de resolver nosotros nuestros propios conflictos, a través de la mediación, de la gestión y transformación de esos conflictos, pues bueno, nos va a permitir generar ese bienestar. ¿En qué me baso o en qué me atrevo a afirmar que nosotros tenemos la capacidad de generar bienestar? Bueno, el acuerdo de mediación produce felicidad. Es algo que ya está comprobado científicamente. Entiéndase que la felicidad y el bienestar son sinónimos. Entiéndase también que ya estamos en un contexto mundial en donde todos los sistemas políticos, jurídicos, trabajan en esquemas de bienestar y se sustentan en lo que se ha venido denominando la economía de la felicidad. Entonces, ¿dónde empatamos o dónde justificamos el que a través de la gestión y transformación de los conflictos podamos generar bienestar? En esto, en que el acuerdo de mediación produce felicidad. Y produce felicidad porque también a la vez produce perdón. A través de la mediación se logra un perdón, y un perdón que va en dos vías, un perdón legal y un perdón moral. Y no solamente esto, podemos afirmar que este acuerdo de mediación es la máxima expresión de libertad que podemos tener nosotros los usuarios, nosotros los ciudadanos, los mediados. Entiéndase que la mediación y los demás métodos de solución de conflictos se sustentan en el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Tal vez es el principio jurídico con mayor impacto y de mayor reconocimiento que nuestro derecho pueda tener. Entonces, esa voluntad, ¿qué significa? Libertad. ¿Qué significa esa libertad? Expresión. ¿Qué significa esa expresión? Libre albedrío de poder decidir nosotros nuestros conflictos. Esto es que cuando hablamos de felicidad, a través de la solución de un conflicto, estamos partiendo de una verdad jurídica, no solamente de una apreciación personal como podría pensarse cuando nosotros hablamos de felicidad. No, estamos hablando que esto se sustenta en una verdad jurídica derivado de la voluntad de las personas. Generar bienestar es que está basado en su valor intangible, un valor
que se sustenta en la percepción de las personas. Nosotros percibimos cuando resolvemos un conflicto adecuadamente, y me refiero a adecuadamente es conforme a los intereses, es que se está generando ese esquema de solución conforme mis propias necesidades. Pero ojo, hay que entender que el resolver un conflicto conforme a mis intereses implica para su éxito y cumplimiento el respetar los intereses de la otra persona con la cual me estoy poniendo de acuerdo. Por lo tanto, bienestar y felicidad son sinónimos. ¿Resultado de qué? Del acuerdo de mediación. Y esto nos lleva a un sinnúmero de cuestiones. ¿Cómo es que podemos decir, podemos afirmar en este momento que genera un bienestar ese acuerdo de mediación? Ahora, ubiquémonos, acuerdo de mediación igual a bienestar. Bueno, porque produce felicidad, que es el centro de lo que estoy mencionando. Genera armonía. ¿Armonía con quién? Armonía con las partes, armonía con mi círculo de influencia, armonía con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela, con todas aquellas personas con las que yo interactúo. Esto implica también que para poder llegar a un acuerdo y tener esa armonía y esa felicidad, se requiere de cooperación. Cooperación y voluntad. Todo esto se sustenta en el tema de la voluntad, pero yo necesito cooperar para que pueda generarse, para que pueda encontrarse esas fórmulas de autocomposición como en el medio de los métodos de solución de conflictos definimos. Esto también genera emociones positivas. Las emociones positivas son tal vez uno de los efectos más importantes que se pueda tener. El ser positivo me implica poder abrir mi mente y poder entender y ver opciones. El acuerdo de mediación, el procedimiento de mediación es eso lo que me da opciones. Y estas emociones positivas, este pensamiento positivo, alienta mi libre albedrío, me permite ser creativo. En consecuencia, yo puedo personalizar mis decisiones. Estamos hablando de personalizar decisiones de vida a partir del acuerdo de mediación. Una vez que yo resuelvo mi conflicto, resolviendo mi conflicto, hay una liberación de esas emociones negativas, entonces me permite volver a convivir, volver a concertar, en fin. Y lo más interesante de esto es que todo esto lo puedo hacer dependiendo de mis propios intereses. Y claro, todo acuerdo de mediación tiene que tener una satisfacción plena de ambas partes. Si no hay una satisfacción plena en la solución de este conflicto, pues simplemente ese acuerdo de mediación está destinado al fracaso, está destinado a que seamos infelices, está destinado a que el perdón no sea pleno, que no haya una liberación, que no haya una expiación de ese conflicto. Y este perdón, pues obviamente lo que hace es que genera sinergias de convivencia. Y hablamos de generar sinergias de convivencia de manera positiva, no de manera negativa, que me obligue a mí a estar en un lugar en donde yo no quiero estar. Eso es una sinergia negativa. Pero si esa sinergia positiva es estoy donde yo quiero estar y con quien quiero estar y bajo las condiciones en las cuales yo quiero estar, pues obviamente eso es lo que nos da nuestro marco. Esto nos lleva a una concertación de carácter comunitaria, porque lo que yo pueda hacer o dejar de hacer me lo condiciona. Ahora bien, ¿cuál es el foco de esto? Bueno, el foco de todo esto es la calidad de vida. Todos buscamos una calidad de vida, pero obviamente nuestra percepción de la calidad de vida es diferente, ¿no? Entonces, este tema resulta realmente importante porque es a través de un estado de bienestar cómo una sociedad puede ser feliz y pacífica. O sea, ya estoy llevando este concepto a otro nivel. Hablo de acuerdo de mediación, de bienestar, de felicidad, de perdón, y ahora hablo de paz. Todo esto está concatenado y son conceptos simbióticos para poder lograr una calidad de vida. ¿Por qué? Porque esto está condicionando nuestros vínculos profesionales, nuestros vínculos sociales, nuestros vínculos afectivos, pero ¿con quién? Con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro desempeño en el trabajo, en el caso de los muchos que me están escuchando aquí, en la escuela, y redunda obviamente todo esto en la salud física y mental. Esto implica la reconstitución del tejido social, ¿sí? Ante la existencia de una posible escalada del conflicto. Entonces,
¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Cómo es que ese acuerdo de mediación tiene unos efectos positivos? Siempre hay que pensar en efectos positivos, porque cuando estamos hablando de que la felicidad es un valor intangible de la mediación, es porque tiene un efecto positivo. Los valores intangibles son las características y las condiciones, ¿sí?, que genera en un momento dado ese acuerdo de voluntades para poder estar en conjunto. Entonces, el concepto de felicidad son conceptos muy complejos de explicar, sin embargo, son conceptos muy simples de entender. La felicidad la entiende cualquier persona, pero es un concepto de carácter ecuménico, es un concepto multidimensional, llevándonos a la conclusión que estos grandes conceptos como la felicidad nos lleva a la conclusión de decir que la felicidad es una decisión personal, ¿sí? Yo decido ser feliz, ¿sí? Así como en un momento dado puedo yo tomar otras decisiones, esta felicidad es una decisión personal, porque ello me implica a otra cuestión. Yo decido con qué problemas lidiar y con cuáles no lidiar, ¿sí? Esto me lleva a la búsqueda de metas, de fines, y en el proceso me puedo encontrar con un sinnúmero de circunstancias que me pueden poner a prueba o me pueden condicionar. Pero si yo decido enfrentarlos y yo decido vivirlo, es porque estoy buscando algo. ¿Y qué es lo que yo busco? Mi calidad de vida. Y la calidad de vida es subjetiva, al igual que la felicidad. Una condiciona a la otra. Y esa subjetividad se basa en la percepción de cada quien. Entonces aparece el concepto del bienestar subjetivo percibido. Pero entonces, ¿qué genera la felicidad dentro de esa subjetividad, dentro de esa percepción? Bueno, nos hace más productivos, nos hace estar seguros, nos da respeto ante con quienes estamos o a con quien queremos estar. Hay un progreso real en mis relaciones, ya sean familiares, ya sean personales, ya sean laborales. Hay un progreso, hay una constante evolución positiva. Me da la calidad de vida, que es lo que estamos buscando. Y la calidad de vida significa vivir bien y significa el buen vivir, pero bajo las condiciones de mi propia percepción, porque lo que los hace felices a ustedes, a lo mejor a mí no me hace, a lo mejor a mí no me hace feliz. Y un ejemplo muy simple, muy banal, hay personas que se levantan a las 5 de la mañana a correr y son felices, se satisface, les encanta correr. Yo no, a mí yo prefiero levantarme a las 8 de la mañana, tomarme un café, leer el periódico, y eso también me hace feliz. Y son percepciones de vida diferentes, son acciones de manera diferente. Yo puedo convivir con alguien que se levanta a las 5 de la mañana a correr, yo puedo convivir con alguien que le gusta el café y leer su periódico a las 8 de la mañana. Claro que sí, estamos respetándonos, estamos viendo. La felicidad también nos hace resilientes, la felicidad nos hace ser solidarios, y al ser solidario nos implica ser cooperativos. La cooperación es tan importante y tan trascendental en estos momentos que estamos viviendo. La solidaridad es tan importante y trascendental en estos momentos de la pandemia que tenemos, que estamos viviendo, de lo que se ha venido a llamar el gran confinamiento, ¿sí? Pero la solidaridad va más allá de una acción o una omisión, es también de aptitudes y actitudes. Por ejemplo, el usar un tapabocas es una cuestión de solidaridad con quienes los demás y de respeto. La felicidad también implica fortalecer la amistad. Eso es, los lazos que tenemos entre las personas. Esto nos obliga también a que cuando resolvemos un acuerdo de mediación y decidimos convivir con alguien o con algunos o algunas, pues esto implica la sincronicidad. No la sincronicidad como la estamos viendo a través de estas tecnologías que debemos de estar en tiempo y en espacio. No, hablo de sincronicidad de ideas, sincronicidad de momentos, sincronicidad de necesidades, de deseos, de intuiciones, ¿sí? Y esto nos puede llevar también a otros conceptos como es el caso del amor, lo que implica el amor, el amar a alguien, el amar a una persona, el amar a una institución, ¿no? Es generar también ese sentido de pertenencia que podemos tener nosotros con las instituciones, con las personas, ¿sí? Y todo esto está basado
en percepciones. Entonces, el día de hoy afirmamos que se puede llegar al bienestar a través de la mediación. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, como lo explicaba al principio, el Estado es el garante del bienestar. Sin embargo, no cuenta en este momento con los sistemas suficientes para garantizar que esto sea realidad. Y más ahora, sabemos que hay un conflicto en el sistema de impartición y de procuración de justicia. ¿Sí? La crisis en el cual hemos estado entrando es muy compleja. ¿Cuántos asuntos se han dejado de atender? ¿Sí? Entonces alguien lo ha llamado, viene un tsunami de conflictos, ¿no? Entonces, es el momento oportuno en el que la mediación es la oportuna para poder ayudar a paliar todos estos grandes conflictos que se están dando. ¿Y de dónde partimos? Partimos del tema del bienestar subjetivo percibido. Estamos hablando que ya hablábamos del bienestar como un contexto, del subjetivo, puesto que lo que yo defino, o lo que es bueno para mí, o lo que es malo para mí, pero según yo lo perciba o yo lo entienda. Entonces, en estos momentos requerimos urgentemente de una política de bienestar basada en la participación ciudadana, y esta se puede materializar a través de la mediación y también de los demás métodos de solución de conflictos. Estamos hablando de la ciudadanización de la justicia. Entonces, este es el reto con el cual yo hablaba, o la propuesta que estoy haciendo a través del libro. ¿Cuál es? Invertir la lógica del bienestar, donde los ciudadanos podemos generar bienestar y no solo el Estado. Y un bienestar definitivamente condicionado a nuestros propios intereses, o sea, todavía superlativo, no simplemente el hecho de tener la educación, la salud, la seguridad, no, esto implica mi felicidad. Entendió que bienestar y felicidad es lo mismo. La felicidad, describo aquí en la obra, es un principio que ha estado presente en las constituciones modernas de diferentes países. El bienestar y la felicidad está inserta en las grandes declaraciones de la ONU, está inserta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está inserta en los grandes planes y programas de desarrollo de los países, los planes de desarrollo institucionales que rigen nuestra economía. Por eso el tema de la economía de la voluntad. Pero entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es una política de bienestar? Bueno, una política de bienestar es toda aquella política que reporta una utilidad social. Y aquí puedo afirmar, ¿la mediación reporta una utilidad social? Sí. ¿Por qué? Porque resuelve el conflicto y genera una convivencia. Una política de bienestar genera un buen vivir y el buen vivir. ¿La mediación lo logra? Claro que sí, porque estamos hablando de calidad de vida y de resolver mis conflictos, de convivencia dentro de mi área de influencia. Pensemos en un conflicto de mediación familiar. Es una política que consiste en que el Estado debe de proporcionarnos satisfactores. ¿Qué tipo de satisfactores? Materiales, físicos, sociales, profesionales. Y es una política que consiste en valorar la satisfacción de la vida, y esto es el bienestar personal y el bienestar emocional. Cuando yo resuelvo un conflicto a través de la mediación, ¿qué busco? Mi bienestar personal y también mi bienestar emocional como una consecuencia de ese acuerdo de mediación. Por eso hablamos, el acuerdo de mediación produce felicidad, el acuerdo de mediación genera perdón, y eso está comprobado científicamente. Resulta complejo, claro está. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de cada quien. Por eso no podemos meterlo o enmarcarlo solo en una ley o en una norma. ¿Por qué? Porque en este momento nuestro sistema de justicia es rígido, ¿sí? Y es general. Y qué bueno que lo sea, porque es lo que nos mantiene estable. Pero nuestro propio sistema nos está dando la oportunidad para nosotros poder gestionar y transformar nuestros conflictos a través de la mediación, ¿sí? Privilegiando nuestros intereses sin contradecir el orden público, ¿sí? Y respetando el interés de los demás. Y eso nos va a permitir satisfacer nuestras propias necesidades, nuestras propias expectativas, algo que una sentencia no genera, ¿sí? Quienes hemos litigado, quienes hemos trabajado en el transcurso de los años en el litigio, nos hemos dado cuenta que un litigio genera expectativas, pero cuando llega una sentencia, las expectativas, el tiempo, en fin, dejémosle a los jueces los casos difíciles que no podamos resolver o las cuestiones de orden público que el Estado tutela. Entonces,
Las políticas normativistas en donde se encuentra ahorita en este momento la mediación se deben a la obediencia del derecho. Sí tenemos que obedecer el derecho, pero si tenemos como la primera alternativa la mediación, porque ya está, ya es un hecho, tanto en el sistema acusatorio penal como en las oralidades civiles, familiares, mercantiles, administrativos, todo este proceso, toda esta transformación de la norma que se está dando, está privilegiando y nos está dando a la mediación como la primera opción. Ya la mediación y los demás métodos ya no son alternos, son la primera opción y debemos agotarla y debemos usarla porque es lo que nos va a permitir poder decidir nosotros mismos sobre nuestra solución. Y eso nos vuelve a llevar a que nos va a hacer felices. Y obviamente no quiere decir que esto haya un desfase los abogados, no, al contrario, el abogado moderno que no sepa mediar, pues no podemos considerar un abogado moderno. Son las nuevas figuras, son los nuevos contextos. Es más, la mediación es considerada ya actualmente una profesión emergente, una ciencia social emergente. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar con la percepción de las personas, con la felicidad de las personas, con la satisfacción plena de ellas. Entonces, esto nos lleva al concepto del bienestar subjetivo percibido. El bienestar subjetivo percibido lo entendemos como una satisfacción asociada a ¿qué? Principalmente a la felicidad, ¿sí? A mi felicidad. Ya lo expliqué, lo que te hace feliz a ti no necesariamente me hace feliz a mí. La capacidad está asociada a la capacidad de las personas de elegir. Y vuelvo al tema del libre albedrío y de la libertad. La calidad del resultado que se produce a través de un acuerdo de mediación es más intensa, ¿sí? Es una experiencia retrospectiva que nos da permanencia y hace que el acuerdo de mediación sea perenne. Y esto, como ya lo mencioné, incrementa las sensaciones positivas, que fue con la que inicié. Inicié hablando de la felicidad, hoy estoy hablando del bienestar subjetivo percibido a través del acuerdo. Y entonces nos encontramos pensamiento positivo versus pensamiento negativo. El pensamiento negativo nos mete en una lógica de acción recurrente, diferente y que obviamente con consecuencias no agradables para nosotros. Pero un rol de pensamiento positivo es diferente porque nos hace más creativos, nos hace innovadores y para resolver un conflicto necesitamos ser creativos e innovadores. Y esto es otro valor intangible de la mediación. Los valores intangibles son el esquema y la forma del ganar-ganar que estamos buscando a través de una solución. Entonces, entendemos que el bienestar subjetivo y este pensamiento positivo versus el pensamiento negativo es una respuesta a la violencia. Y entonces, ¿de qué violencia estamos hablando? De una violencia estructural en la que todos somos parte. Y entonces entran los conceptos de paz estructural en donde la herramienta principal para solucionar todos estos conflictos que generan este tipo de violencia, pues es la mediación. Entonces, aquí vamos. ¿Quiénes podemos operar el bienestar? Bueno, ya lo estoy diciendo y lo estoy afirmando desde hace un momento en que nosotros, ustedes, nosotros somos los que podemos operarlo. Pero ¿quiénes son los mediadores, los conciliadores, los negociadores? Pero esos mediadores, esos negociadores, esos árbitros en los cuales nosotros nos podemos constituir, principalmente por autonomía, los abogados somos quienes somos los principales mediadores, pero entiéndase que cualquier profesionista puede ser un mediador. Entonces nosotros los abogados tenemos la oportunidad de liderar dos profesiones. Cuando me refiero a dos profesiones es la de la abogacía y la de mediación, ¿sí? Entonces tenemos ese gran reto, esa gran oportunidad de poder liderar estos esquemas de solución de conflictos, porque ojo, ya están otras profesiones trabajando sobre esta lógica. Veamos a los médicos a través de la CUESAMED que están resolviendo sus conflictos, los ingenieros ya están trabajando en estos temas, los psicólogos, los trabajadores sociales están entrando de manera muy fuerte en estas dinámicas, están entendiendo la mediación como la lógica principal de generar bienestar, porque hay que entender que el mediador tiene que ser aquel que es experto en el conflicto. Sin embargo, cuando ya lo vemos y vemos el contexto social y de cómo es el proceso evolutivo de concertación de vida ante una sociedad, nos vamos a erigir en algo que se conoce como agentes de paz. El fin último de todo esto, de que vivamos con calidad de vida, que vivamos bien o que estemos hablando dentro del buen vivir, es que vamos a estar en paz. Recordemos los conceptos, mediación,
bienestar, felicidad, perdón y paz. Y para poder llegar a la paz es que somos agentes de paz, ¿sí? ¿En dónde? En nuestras áreas de influencia. No estoy hablando de que seamos los grandes líderes como Gandhi, no. Aunque Gandhi promovía la paz, él era un agente de paz, pero era un macroagente de paz. Nosotros podemos hacerlo dentro de nuestras áreas de influencia, en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de escuela, de trabajo, de afiliación política, de lo que ustedes gusten y quieran. Simplemente la convivencia común, cotidiana de todos los días se ve beneficiada o trastocada. Entonces, este agente de paz, ¿quién es? Bueno, estamos hablando que es un líder. Principalmente un agente de paz es un líder, lo que nos lleva a la primera conclusión. Un mediador es un líder. Cuando tú eliges a un mediador que te quiere ayudar, es que es un líder, ¿sí? Si hablamos de una mediación comunitaria, ¿a quién buscamos? Al líder, al que más respetan de la zona. Pero no solamente buscamos al líder, sino que la mediación me hace líder. Eso es un valor intangible. Obviamente, el agente de paz es un promotor de paz, es aquel que soluciona los conflictos. No los soluciona, los gestiona y los transforma. Acuérdense que esta es la lógica, porque quienes vienen a resolver el conflicto son directamente las personas, son directamente ustedes. Entonces, esto nos implica que ese agente de paz sea un impulsor de la cultura de la concertación, del diálogo, del perdón, de la felicidad. Somos hacedores de felicidad. Es el que educa para la paz positiva. Recordemos, paz positiva, hacer, paz negativa, no hacer. Y el derecho se enmarca dentro de la paz negativa, pero los métodos de solución de conflictos son dentro de la paz positiva. Es el que vive la paz, porque no solamente hay que serlo, hay que parecerlo, como diría el dicho, ¿no? Entonces, porque si queremos enseñarla, debemos hacerlo a través del mentoring, de un mentoraje, ¿sí? ¿Cómo puede ser una persona conflictiva y hablar de paz o hablar de mediación? No, ello nos implica hacerlo. Estamos hablando de que ese agente de paz es un representante de la realidad. Ayuda a las personas a comunicarse. O sea, cuando veo las habilidades y las competencias de un mediador y veo o entiendo lo que es un agente de paz, nos lleva a decir que somos lo mismo, ¿sí? Entonces, también hay que pensar que un agente de paz se desempeña con honor. El honor es algo relevante, es algo importantísimo, porque actúa rectamente, con un código moral, con un código ético, como cualidad, respeta, es alguien digno, es alguien que respeta la dignidad de las personas, la dignidad como un concepto de un todo que viene a marcar lo que es la vida de las personas. La vida con dignidad implica una vida donde se respeten los derechos humanos, las conductas, todo, en fin. Entonces, ¿qué debe de saber un agente de paz? Bueno, un agente de paz debe saber de gestión de conflictos, de manejo de crisis, de negociación, como ya lo decía, de liderazgo, dinámica de grupos, inteligencia emocional, de dignidad como una habilidad, de armonía, de flexibilidad, en fin. Es un contexto, es un background que nosotros los abogados lo tenemos, nos lo enseñan, se transmite, es parte de la esencia de nuestra profesión como abogados. Entonces, como abogados somos mediadores, como abogados somos generadores de bienestar, somos hacedores de felicidad y por lo tanto también agentes de paz. Insisto, trabajamos en las dos vías del perdón moral y del perdón legal. Entonces, ¿cómo puedo yo afirmar o en dónde impacta toda esta actividad del bienestar? Bueno, el accionar del bienestar subjetivo percibido impacta principalmente en la satisfacción de vida. ¿Y esa satisfacción de vida en dónde redunda? Bueno, en la familia. No puedo vivir fuera de una familia o bajo un conflicto familiar, es muy complejo, ¿sí? En el trabajo, con mis amigos, mi salud y en el caso de todos ustedes que me están escuchando, en la escuela. No todo es la escuela. En este entorno en el que estamos en este momento es escuela, pero lo que son los profesores, cuando hablamos de escuela, hablamos de su trabajo. Entonces tienen que estar bien en su trabajo y eso nos va a dar satisfacción de vida. Entonces, la felicidad, cuando hablamos de esta satisfacción de vida, es que crea un clima emocional favorable. Y ese clima emocional favorable nos lleva a las emociones positivas que se van a contagiar. ¿Alguno de ustedes ha estado
yo creo que sí, la mayoría de ustedes han vivido estar en un área cerrada, con un número amplio o limitado de personas, y una de ellas es muy negativa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con ese núcleo de personas, con ese grupo de personas, con ese grupo de amigos o de trabajadores? La verdad es que la relación se desestabiliza totalmente. Pero cuando estamos rodeados de personas positivas, el ambiente es importante, es bueno. ¿Y por qué? Porque esas emociones son de fácil acceso y de fácil comprensión. Cuando son negativas, no lo son. ¿Han estado con ustedes con algún compañero que está viviendo un duelo, que fue asaltado, que se siente inseguro, que tiene problemas de bullying, que sus padres se están divorciando? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el ambiente que tiene? ¿Sí? Nos transmite, eh, nos transmite frustración, tristeza. Entonces, si nosotros los que estamos a su alrededor lo ayudamos, hablo de la solidaridad, de la cooperación, buscamos, podemos ayudar a revertir, podemos aconsejarlo, podemos ayudarlo. Cada individuo construye su bienestar personal desde su propia autonomía y desde sus propios intereses. Por eso yo decía que la felicidad es una decisión personal, ¿sí? Así como el acuerdo de mediación es una decisión personal. Por lo tanto, tu bienestar y mi bienestar es una decisión personal, es una decisión tuya. Entonces, el tema, este concepto de la felicidad se encuentra plenamente en la genética social, a diferencia de otros preceptos que no están socializados. ¿Y qué es la genética social? La genética social es el conocimiento cotidiano, permanente, en el cual vivimos. Y casualmente, el bienestar sí lo está, pero la mediación no lo está. Voy a poner un ejemplo. Si de repente una persona le quiere pegar a un niño de 5 años, el niño de 5 años actualmente voltea y le dice, si me pegas, te voy a denunciar ante derechos humanos. ¿Cómo sabe ese niño que existen los derechos humanos, que tiene derechos? Porque está en la genética social. Si le duele a ese niño la garganta, va con su mamá y le dice, llévame al médico. ¿Cómo sabe que hay un médico? ¿Cómo sabe que hay alguien que lo puede aliviar? Porque está en la genética social. Pero en la genética social no está la mediación. Nadie sabe que voy a tener un problema y, oye, vamos con un mediador, vamos a negociar. Acuérdense que la mediación es una negociación asistida. Entonces, todo esto nos lleva a que debemos de trabajar bajo el concepto, el halo del bienestar, para poder desarrollar la mediación y, en consecuencia, nuestra calidad de vida y resolver nuestros problemas. ¿Por qué? Porque la felicidad, ya lo dije, surge de una opción personal, de una cuestión que no puede ser impuesta. Mi acuerdo de mediación al cual yo llegue no puede ser impuesto, porque si no, fracasaría y sería parte del 10% de aquellos acuerdos que no se cumplen. Hay una eficiencia del 90% de los acuerdos de mediación. Cuando volteamos y vemos la reparación del daño que se da en la vía judicial, no pasa de un dígito, varía de estado a estado, pero hay estados en donde es del 2, del 3% la reparación del daño. Todo esto, insisto, se basa en nuestra libre disposición sobre las cosas, sobre lo que yo pueda disponer, claro está, no puedo disponer de algo que no es mío, pero entonces la máxima expresión de libertad es esta, la felicidad. Y entonces esto me lleva a pensar en mi autodeterminación, en mi satisfacción con la vida, en la liberación de emociones negativas cada vez que yo resuelvo un conflicto, en revalorar mi autoestima, mi autorrealización. Tengo que sentirme realizado como persona, como hombre, como mujer, como profesionista. Sí, la autorrealización es fundamental para una calidad de vida. Mi bienestar indiscutible basado en el nivel de mi percepción o de mi subjetividad de felicidad y sobre todo la generación de emociones positivas. Entonces, esto nos lleva al tema del perdón, como lo había dicho, ¿sí? Para yo resolver un conflicto, tengo que perdonar. Recuerden que el tema del perdón legal es esa la vía. ¿Cuál fue la justificación en el 2008 de la reforma al artículo 17 y que se insertara en el párrafo tercero a los métodos de solución de conflictos? Pues fue ese, ¿no? La reparación del daño. Para que pueda darse esos mecanismos, esos métodos, se requería la reparación del daño. Y para que haya reparación del daño, tiene que haber perdón. Entonces, ese es el punto de partida. Pero el perdón, como ya lo dije hace un momento, al inicio, tiene una injerencia moral, tiene una injerencia legal.
legal a través de lo que se puede lograr de la misma reparación del daño, moral porque evita los resentimientos, el rompimiento de las relaciones interpersonales o sociales, genera una recomposición del tejido social, que también lo mencioné. En fin, el perdón es también muy amplio, tan amplio como la felicidad, tan amplio como que es la puerta ya el perdón actualmente de otro modelo de método de solución de conflictos, que es el de la justicia restaurativa. Y el perdón es una decisión que consiste en dejar atrás la liga que se tiene con el dolor con alguna persona o grupo. Significa el desprendimiento del hecho que en un momento dado trastocó nuestra relación o las relaciones que yo pueda tener con otras personas. Entonces, si vuelvo yo a la lógica con lo que empecé, pues bueno, también el perdón produce felicidad, produce paz. ¿Por qué? Porque me genera un desapego de la culpa. Hay una reconciliación con ese rencor que yo pueda tener con una persona. Yo puedo olvidar, es un olvido selectivo. Esto ya no lo quiero, ya no lo quiero recordar, ya lo dejé, se queda atrás. El control de la memoria, o sea, yo puedo tomar, y todo se basa en decisiones personales, la reconciliación con la realidad. Sí tengo que aceptar mi entorno, pero también razón de mis propios intereses. Esa voluntariedad es la que me permite evolucionar, expiar el conflicto, alejarme de él, sacarlo, y eso obviamente me lleva a una sublimación que a su vez me da júbilo, me siento jubiloso, me siento libre, me siento satisfecho, me siento feliz, ¿sí? Y todo esto no es más que la solución del conflicto a través de la solución. Y curiosamente, el gran ausente de las políticas de bienestar es la creación de una cultura de felicidad y de paz en la ciudadanía. Por lo tanto, debemos de buscar que esa lógica del bienestar que procura todo esto haga que no simplemente seamos nosotros los ciudadanos receptores, sino operadores. Bueno, con esto ya he hablado 40 minutos. La verdad es que quisiera seguir hablando. Hay un sinnúmero de cosas que me encantaría seguir hablando de la escalada del conflicto, hablar de más valores intangibles que se transmiten a través del acuerdo de mediación. Pero por lo pronto quiero cerrar exhortándolos a cada uno de ustedes que usen la mediación, que sean mediadores, que sean hacedores de paz y de felicidad en sus áreas de influencia. Piensen en resolver los conflictos de su casa, de su comunidad, de su trabajo, aquellos conflictos que les impidan desempeñarse bien en su trabajo o en las enmiendas o encomiendas que les hagan cuando se les tienen encomendadas misiones determinadas por su trabajo o por el área donde ustedes están desarrollando. Sean felices, vivan en paz, con calidad de vida. Y todo eso se puede lograr a través de la mediación. Es la gran oportunidad que nuestro mismo sistema jurídico, que aún siendo rígido, nos da la oportunidad de poderlo resolver como una primera opción. Recuerden, los métodos de solución de conflicto, en específico la mediación, es la primera opción para resolver un conflicto, poder generar bienestar y poder generar felicidad. Muchas gracias. Nuevamente agradezco esta oportunidad de poder comentar esto. Al doctor Carlos Macedonio, a Aglaé Corona, muchísimas gracias. Y los invito, en serio, los invito a que busquen este libro, los invito a que lo lean. Es un libro delgadito, es bastante económico, está en una versión ebook que lo pueden tener, está al alcance de todos ustedes y créanme que es una visión diferente de lo que implica también ser un abogado moderno. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Javier. Sin duda alguna, un gran mensaje el que nos ha dejado. Convertirnos en ciudadanos que generamos calidad de vida a través de una política de bienestar. Un gran compromiso para quienes buscamos la felicidad y la justicia, transformando nuestros conflictos a través de la mediación. El famoso ganar, ganar para combatir la violencia y convertirnos en agentes de paz.
Muchísimas muy bien, gracias por su Aglaé. mensaje. Gracias a ti, Aglaé. Prosiguiendo con esta conferencia, abrimos un espacio para preguntas y comentarios de quienes nos siguen en esta transmisión. Pueden hacerlo a través de los comentarios de este mismo Facebook Live. Ya tenemos por aquí una pregunta, doctor, y me permito compartirle. Manuel Cisneros Carlos le pregunta, ¿el perdón no se puede confundir con la inacción? En el ámbito legal, perdonar ¿no sería no buscar justicia? Muy bien, Manuel. Si me permites, Aglaé, comentarlo. Fíjate que la razón de ser de la reforma al artículo 17 constitucional, párrafo tercero, donde se introducen los métodos de solución de conflictos, es la reparación del daño. ¿Qué significa? Que si tú me robaste, si tú me lastimaste, si tú tumbaste mi barda, por así decirlo, por ponerte un ejemplo, ¿de qué me sirve tenerte en la cárcel? De nada me sirve, me quedo sin barda. Pero si yo te perdono, es en razón de que me reparaste el daño. Por lo tanto, para reparar el daño, me tienes que construir mi barda nuevamente o me tienes que devolver mi reloj, ¿sí? Y no estamos hablando de una inacción, al contrario, es acción y es proactividad, porque entonces yo llego a un acuerdo de mediación en el cual te otorgo el perdón si me reparas el daño. Claro, también hay que ver en un momento dado que si la persona que provoca el daño es una persona recurrente, bueno, pues tendrá que terminar definitivamente en la cárcel. Pero la reparación del daño no solamente es un tema de carácter penal. Acuérdense que la reparación del daño se ejerce a través de la vía civil. Entonces, hay reparación del daño en materia civil, familiar, mercantil, ¿sí? ¿Por qué? Porque implica que si yo llego a un arreglo contigo es porque me estás reparando a mí, ¿sí? Porque me estás devolviendo, porque me estás pagando. En consecuencia, yo te puedo otorgar un perdón legal. Entonces, eso no es una inacción. Es, yo creo, el acuerdo más justo al cual yo pueda llegar si yo logro mis pretensiones. Eso era lo que yo decía. Puede haber sentencias hermosas, ¿sí? Un juicio impecable, pero sin reparación del daño. ¿Por qué? Porque lo que me hace es tener las cárceles llenas de personas y gente fuera sin haber obtenido o recuperado sus bienes. Entonces, es una falla del sistema. Y la mediación es una vía para lograr que ese sistema funcione. A pesar de que se le conoce como un sistema retributivo, no es verdaderamente retributivo y los niveles de reparación del daño son mínimos. Entonces, podemos elevar la posibilidad o evitar la inacción de la justicia si tú me reparas mi daño, si tú me devuelves lo que me quitaste, ¿sí? Entonces, creo yo que podemos ir más allá. Lo mismo sucede cuando hay conflictos familiares, ¿sí? Cuando hay conflictos civiles entre socios, en fin, hay una cantidad de ejemplos que podemos trabajar, pero definitivamente la mediación requiere el obtener un beneficio, requiere cumplir mis expectativas en razón de mis propios intereses. Es entonces cuando el acuerdo de mediación se perfecciona en razón de las capacidades de la otra persona que es tu interlocutor, que es con la persona que te pones de acuerdo. No estoy hablando de tu contrincante, estoy hablando de alguien con el cual te vas a poner de acuerdo para poder decir, repárame, dame, o de esta manera o de esta otra. En caso de que no se cumplan, bueno, pues tenemos la acción legal que ahí está, y sobre todo el acuerdo de mediación te va a dar esa posibilidad, ¿sí? Pero esperemos que no estés en ese 10%, a diferencia del 90% que es la otra vía. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Eduardo Amaro Tobar dice, ¿de qué manera las universidades pueden incentivar la cultura de la paz en los estudiantes? Muy buena pregunta. Se puede incentivar a través de la mediación, ¿sí? He estado insistiendo durante el transcurso de esta charla los beneficios, los valores intangibles de la mediación. Y uno de los valores intangibles de la mediación es la paz y es la felicidad, ¿sí? Pero estamos trabajando en diferentes, a través de la NUYES. Se está trabajando todo un proyecto nacional
para que las instituciones de educación superior, o sea, en donde estamos ustedes y nosotros, vamos a empezar a trabajar en paz y vamos a trabajar en la formación de agentes de paz. Podemos ser agentes de formadores de paz y nosotros los abogados, nosotros los mediadores, somos los principales agentes de paz, por eso yo hacía mención de esto. Entonces, las universidades, claro que lo pueden incentivar, en este momento lo están haciendo, están integrando dentro de sus planes de estudios todas estas metodologías, entendiendo que la mediación como ciencia emergente está sustentada en metodologías específicas en donde privilegia el acuerdo de las personas en razón de sus propios intereses. Están diseñadas para crear ese entorno y gestionar y transformar el conflicto para que las personas puedan resolver su problema y puedan, por ejemplo, cuando hay una mediación o un arbitraje, la relación entre las personas no se pierde. Pero cuando hay un juicio, lo primero que se pierde es la relación entre las personas. Entonces ahí se rompe la lógica de la convivencia, de la concertación y obviamente de la paz. El conflicto se fue a otros niveles. Entonces, ante el ejercicio de la mediación, seguro que hay paz y seguro que hay tranquilidad. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más. Antonio Quintal lo felicita por su excelente conferencia y pregunta, en su opinión y experiencia, ¿cuál sería un ejemplo de diseño de política pública para la construcción de una cultura de la paz desde la visión de la mediación? Muy buena pregunta. El tema de la multidisciplinariedad es el mejor ejemplo de la necesidad de una construcción de una cultura de paz. Por ejemplo, para ubicarlo bien, la educación. La educación es una política de bienestar. La salud es una política de bienestar. ¿Quiénes están inmersos dentro de la salud o dentro de la educación? Todos, toda la sociedad. Y ya lo dije, desde niños hasta adultos mayores. Pero yo les pregunto a ustedes, en el tema del derecho, el derecho se rige bajo políticas normativistas, en donde quiero darles un dato que es un dato muy complejo. El 95% de la población ignora las leyes. Y no solamente no ignora las leyes, sino que hay una cifra negra del 93.7, probado y comprobado. ¿Qué es la cifra negra? La cifra negra son todos aquellos delitos que no se resuelven, que no se resolverán y que no llegan ni siquiera a la vía de procuración y de impartición de justicia. ¿Qué quiere decir esta cifra? Quiere decir que por cada 100,000 asuntos, fíjense lo que les digo, por cada 100,000 asuntos que se atienden en los juzgados, hay 900,000 fuera. Entonces, la mejor posibilidad de inclusión de una política pública es involucrar a la sociedad en general a que resuelva sus conflictos en la mediación. Y así como se desarrolla y así como se invierte en la generación de esas culturas, debería de invertirse de igual manera y de incluir a la sociedad en general. No quiere decir que nos desfase a nosotros los abogados. Nosotros ya estamos entretenidos con el 6.3% de los asuntos y los conflictos. Ya están saturados los juzgados, las fiscalías están saturadas. Entonces, necesitamos salir por ese 93.7 de asuntos que no atiende nadie. Esos son nuestros clientes, esos son sus clientes, esos son los clientes de los mediadores. Y estoy hablando de la materia penal. Si habláramos de la materia familiar, se especula que es de 2 puntos más. No hay un estudio serio al respecto todavía sobre ello, pero hay muchas vertientes que lo manejan o que lo especulan de una manera seria. Estaríamos hablando del 95% de los asuntos. Entonces, imagínense cuántos conflictos familiares no llegan a los juzgados. Les voy a dar un dato. Las empresas familiares en este país, el 87% de las empresas de este país son familiares. ¿Y saben qué? Tienen una vida útil de 2 años. ¿Por qué? Por conflictos familiares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una mediación empresarial o de una mediación familiar? Entonces, cuando hablamos de una política pública, en donde el ejemplo sea integrar, es esa multidisciplinariedad, en donde se vincule a todos con la posibilidad de que puedan resolver sus conflictos. Así como nos dicen, no comas, no bebas, no te drogues, son políticas públicas.
¿sí? Donde están procurando nuestra salud, donde nos están hablando de la obesidad, donde nos están hablando de la hipertensión, donde nos están hablando de lo mal que hacen las drogas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado? ¿Alguno de ustedes ha escuchado donde dices, ten la posibilidad de resolver tú tu propio conflicto y vas a ser feliz? No. Entonces debemos de incluir, ¿sí? Debemos de incluir esa mediación en ese contexto, en esas políticas de bienestar, y obviamente tendremos una sociedad más feliz. El 75% de las mujeres en este país se sienten inseguras. El 69% de los hombres se sienten inseguros. Y la inseguridad no es más que la escalada del conflicto. Es producto de ese 93.7% de problemas que no se atienden. Muchísimas gracias, doctor. Nos preguntan de nuevo el nombre de su libro, si pudiera compartirlo con nosotros de nuevo, Sí, por claro, favor. con mucho gusto. Mira, aquí está. A ver, ahí se ve. Es acá. Ahí está. La mediación como vía al bienestar y la felicidad. Tirán Loblanche. Los invito a todos a que lo lean. El doctor Carlos Macedonio me dijo, muestra mucho el libro para que lo puedan leer. Insisto, es de fácil acceso, de fácil lectura, está escrito con un lenguaje simple, sencillo, para que todo el mundo lo pueda leer y está generando esta propuesta con el ánimo de generar una conciencia en el que tú puedas ser tu propio hacedor de bienestar y de felicidad y puedas ayudar a otros dentro de tu ámbito de influencia como un agente de paz. Excelente, Gracias. doctor. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos al doctor Carlos Alberto Macedonio Hernández a dirigir el mensaje de cierre y entrega de reconocimiento. Gracias, Aglaé. Muy buenas tardes, estimado amigo y doctor Javier Gojón. Excelente conferencia. Sus conocimientos, obviamente, sobre este tema de mediación ha sido, pues, un parteaguas en nuestro país. La mediación como un instrumento de la justicia restaurativa y, como bien señalas, cuando existe un conflicto, lo mejor es resolverlo por la vía pacífica, porque eso resuelve todo tipo de comunicación deficiente que existe. Y quiero comentarte que lo que planteas es cierto. La cultura de la paz es algo que es una tarea pendiente en las universidades, y nuestra universidad precisamente está trabajando sobre la reforma del modelo educativo, teniendo como uno de los ejes precisamente un eje transversal, la cultura de la paz, que es algo que hemos planteado y que vamos a resolver en el Consejo Universitario para incluirlo, porque la mejor forma de resolver conflictos, tantos en la misma universidad, académicos, trabajadores y alumnos, es a través de la paz, de ser precisamente agentes de paz, que es lo que requiere. En una sociedad violenta, la mejor forma no es combatir violencia con violencia, sino combatir la violencia con la conciliación, con la mediación y con la paz. Bueno, pues, a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, se otorga la presente constancia al doctor Francisco Javier Gojón Gómez por su valiosa participación en la conferencia magistral denominada La mediación como vía al bienestar y felicidad, la cual se ha llevado a cabo en el marco de la 34ª Semana Jurídica y Cultural, denominada El Derecho y Transformación Social en el siglo XXI, de Yucatán, México, al 27 de octubre de 2020. Muchas felicidades, estimado amigo, y esperamos verte pronto de manera presencial y que nos compartas sus conocimientos. Muchas gracias, muchas felicidades por esta conferencia. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por esta oportunidad de compartir contigo y con tus maestros y con tus alumnos esta idea, y sobre todo reconocerte que como director eres alguien que eres un ejemplo para todos nosotros a nivel nacional, en la ANFADE, en CONFEDE, y que siempre estamos atentos a lo que tú estás haciendo para poder nosotros replicarlo. En verdad, mi estimado doctor Carlos Macedonio, muchísimas gracias, y para mí me honra el que me hayas invitado, y me honra mucho más tu amistad y tu ejemplo, para mí y para todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y también quiero traer una constancia a la maestra Aglaé Naví Corona Soto por su valiosa participación como moderadora en la conferencia magistral denominada La mediación como vía del bienestar y felicidad, la cual se llevó a cabo en el marco de la 34ª Semana Jurídica y Cultural, conferencia que fue impartida justamente por el doctor Francisco Javier Borjú Gómez, y está fechado con el día de hoy, 27 de octubre de 2020. Muchas gracias, maestra, por haber moderado esta mesa. Buenas Muchas tardes gracias. a todos. Muchísimas gracias. Igualmente, doctor. De esta manera, llegamos al fin de este evento académico y agradecemos su amable atención. Tengan una excelente noche. Así es, con esto finalizamos ya nuestra segunda jornada de la 34ª Semana Jurídica y Cultural, el Derecho y su Transformación Social en el Siglo XXI de la Facultad de Derecho en el marco de su 193 aniversario. Antes de despedirnos del todo, les recordamos, el día de mañana vamos a tener a las 10:30 de la mañana la conferencia magistral Maternidad Subrogada, un negocio en México, impartida por la doctora Gisela Pérez Fuentes. Les esperamos, les recordamos a través de las plataformas de YouTube y de Facebook de la Facultad de Derecho, Facultad de Derecho UADY. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches.